Yo quiero hablar acerca de este tema, gracias hijo. Si habitamos en Sión, ese sí es un sí condicional, no es una afirmación, no es que sí habitamos, no, es si habitamos. ¿Qué pasa cuando habitamos en Sión? Eso sería la idea, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando habitamos en Sión? Ahora, cuando hablamos de Sión, Sión, para empezar, es un monte. Ese monte está en Jerusalén. O sea, es un monte, no es muy grande, pero es un monte y abajo está Jerusalén. Y entonces, hablamos de ese monte Sión y entonces si lo vemos geográficamente sería Sión terrenal. Pero dice la palabra en el Salmo 48, verso 1. Miren lo que dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces aquí vemos cómo aparece el monte Sión, y entonces dice que el Señor es digno de ser alabado allí en el monte Sión. Ese es su monte santo, ese es una hermosa provincia, pero dice que es el monte de Sión. Pero dice Isaías capítulo 62 verso 11, dice: he aquí, Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Entonces está hablando de Sión, pero ¿por qué tanto de Sión? Y entonces, como vamos a ver más adelantito, que Dios, que nuestro Dios habita, que Dios vive. Bien, habitar, ¿verdad? Habitar es vivir, estar ahí. Dios habita en el monte de Sión. Y entonces podríamos decir, pero ese es el monte de Sión, el monte celestial. Y sí, hay un monte celestial, hay un monte espiritual y hay un monte terrenal llamado Sión. Y entonces cuando hablamos de, bueno, hay un monte celestial, entonces ese está en el cielo, y podríamos decir, bueno, ahí habita Dios. Pero tanto en el celestial como en el espiritual y en el terrenal, Dios habita. Entonces, para poder comprender esto, miren, si dejamos claro que Dios habita en Sión, ¿qué sucede? O más bien, ¿cómo es ahí? Porque si Dios habita en el monte de Sión, si Dios habita ahí, ¿por qué habita ahí? ¿Qué es lo que hace que Él habite ahí? Y entonces nosotros queremos estar donde está Dios, y queremos que Dios también esté con nosotros. Entonces, miren, cuando hablamos de su primera venida, Él vino, es nuestro Señor, Él vino en relación al pecado. Pero dice la palabra, miren, en Zacarías capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, y salvador, y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces el Señor, cuando ahí dice: alégrate, hija de Sión, porque el Señor viene. ¿A dónde viene? Al monte de Sión, porque ahí está la hija de Sión. O sea, entonces dice: alégrate mucho, da voces de júbilo, grita. Y entonces cuando Él vino en su primera venida, vemos que el Señor entra a Jerusalén, y lo dice la palabra, todos lo sabemos. Cuando Él entra, ese día que Él entra, toda la gente del pueblo sale alegre y se ponen felices, y ahí dan gritos de júbilo, y dice que tendían ramas como una alfombra para que pasara el Señor ahí, y todos decían: hosana, hosana en las alturas, porque ahí estaba el Señor.
Y entonces toda esa gente alegre, feliz, pero se recuerdan qué pasa 8 días después. Solo 8 días. Mire, él entra un domingo y en una semana esa misma gente que había gritado Hosana, Hosana, esa misma gente empieza a gritar crucifícale, 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 porque estaba escrito que así tenía que ser. Pero entonces en su segunda venida, vimos, en su primera venida vino acción. En su segunda venida, Apocalipsis capítulo 19 verso 11 dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Miren, llegó a Sión en su primera venida. ¿Se recuerdan en qué iba montado cuando entró? En un burrito, en un asno. Él entra montado en un asno, entra humilde, pero aquí dice que cuando él vuelva va a venir en caballo blanco. Ese es caballo de rey. Entonces, la primera vez entró humillado, entró en relación con el pecado. La segunda vez que venga, viene como rey, viene a juzgar, viene a pelear. Entonces, ahora ya más o menos tenemos idea. El Señor en su primera venida vino a Sión, va a venir a Sión la segunda vez. Aunque aquí en este verso no lo menciona que viene a Sión, cuando hemos cantado el canto de los redimidos, habla de un grupo que viene con él. Entonces dice: 144,000 están en el monte Sión. Ahí está el grupo y están cantando porque él es digno de alabanza, pero están cantando un cántico nuevo. Entonces la segunda vez también él viene al monte Sión. Entonces les dije hace un momento que cuando hablamos de Sión tenemos que hablar en 3 planos. Está el plano terrenal, eso aparece en 2 de Samuel capítulo 5 verso 7, eso es Jerusalén. Pero está Sión celestial, que es allá en el cielo, lo dice Hebreos capítulo 12 verso 2, y Sión espiritual, que aparece en el Salmo 22 verso 3. Bueno, entonces, miren mis hermanos, ahí están los 3 planos de Sión. Y hoy, mis hermanos, se recuerdan los miércoles, día de discipulado. Así que hoy es de aprender. Tal vez un poquito aburrido, a veces se pone un poquito aburrido, pero tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que aprender la palabra, tenemos que meternos ahí. Y entonces la Sión espiritual, lo hemos hablado mucho, mis hermanos. Sión espiritual es la iglesia. Cuando hablamos de Sión, es la iglesia. Vaya, les dije que el Señor habita en Sión. Entonces dirían: el Señor habita en la iglesia. Sí, bueno, Dios aquí, el Salmo 76 verso 1. Esta es mi base bíblica de que Dios habita en Sión. Dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo. Cuando dice Salem es Jerusalén. Miren pues, si lo vemos oración por oración, dice: Dios es conocido en Judá. ¿Quién es Judá? La alabanza. Definitivamente Dios tiene que ser conocido en medio de la alabanza, o los de la alabanza tienen que conocer a Dios. Ahí empecemos. Pero todos nosotros, todos tenemos que ser la alabanza. No es solo el grupo que sube acá. Ellos suben y nos dirigen a nosotros, pero nosotros ahí abajo tenemos que cantar. Entonces, para ahí, Dios es conocido en Judá, y Judá es la alabanza. Entonces no podemos cantarle a Él si no le conocemos. Quiere decir, para poder alabar su nombre, tenemos que leer la Biblia, tenemos que saber. Voy a adelantarme un poquito. Hay una diferencia entre alabar
y adorar. Para alabar a Dios, ¿qué es lo que se alaba de Dios? ¿Qué es lo que alabamos de Él? O sea, ¿de qué trata la alabanza? De lo que Él hace. Entonces tenemos que conocer bien todo lo que Él hace. Y por eso algunos que no conocen esa diferencia, porque entonces la otra pregunta sería, cuando adoramos, ¿de qué hablamos? De lo que Él es. Entonces esa diferencia la tenemos que tener bien clara. Bueno, ahorita toca adoración. Hablemos de lo que Él es. ¿Qué es Él? Y entonces tendría que detenerme y preguntarle a cada uno, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y entonces cada uno, alguien va a decir, Dios es amor. Hablemos entonces del amor de Dios. O sea, vamos, ese momento de adoración, cantemos de su amor. Y vamos a hablar de, es que Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es grande. Entonces tenemos esas diferencias las tenemos que conocer bien. ¿Cómo sé yo que esta es alabanza y esta es adoración? Porque mucha gente cree que la adoración es cantar despacio. Bueno, otros lados, hermanos. En otros lados. Yo les conté, creo yo, me invitaron hace algunos años a una iglesia y llegué y la alabanza, su estilo, calidad, bonito. Cuando entran a la adoración, las mismas alabanzas, solo que le pusieron un ritmo así que apurémonos porque ya nos vamos, ¿verdad? Eso es para ellos, es esa adoración. Todo lo contrario a nosotros, tal vez, porque cada vez iban, pero más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso no es adoración. Entonces, adorar es hablar de lo que Él es, y alabar es lo que Él hace, qué cosas hace Él. Entonces, cuando nosotros decimos, estamos dando testimonio de Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, estamos dándole alabanza. Entonces tenemos que conocer eso. Dios es conocido en Judá, tenemos que conocerlo para poder ser alabanza. En Israel es grande su nombre. Sí, allá en el Medio Oriente, ¿va? No, aquí en medio de nosotros. Porque la iglesia es el Israel espiritual. Entonces, en Israel, su nombre tiene que ser grande. Aquí venimos a hablar de Él. Él es el centro, Él es todo. El motivo de nuestra reunión, el motivo de nuestra fiesta es Él. En Salem, que también somos la Jerusalén espiritual, en Salem está su tabernáculo. Cuando dice en Salem está su tabernáculo, ¿qué significa eso? Veamos, en la iglesia es donde Él vive, es su casa, pero lo remacha después, y su habitación en Sión. Entonces, ¿qué pasa si nosotros habitamos en Sión? Porque ese es el tema, ¿va? Si habitamos en Sión, y dice que en Sión habita Dios, entonces vamos a estar en su presencia. Y entonces, bueno, entonces qué bonito, ya lo sé, ya lo aprendí, ya me recordé, porque ya lo sabíamos desde ese tiempo, ya lo recordé. En Sión habita Dios, y Sión es la iglesia. Entonces voy a la iglesia, ahí está Dios. La pregunta es, ¿Dios estará en todas las iglesias? Porque ahí dice, pero entonces Dios estará en todas las iglesias. Entonces vamos a una iglesia X.
Y la pregunta es, ¿en esa iglesia X estará Dios? Depende, ¿va? Si hay santidad en la gente. Depende si realmente predican la verdadera palabra. Entonces, si hay que, como que, revisar. La pregunta es, ¿Dios está aquí? Algunos tienen duda. ¿Dios está aquí? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, miren, hermano, no vamos a decir, Dios está aquí en medio de nosotros. Y entramos, venimos a la iglesia, nos vamos, y como que fui a perder mi tiempo. Sí, hermano, ahorita va el micrófono, por favor, mija. Dios les bendiga, hermanos. Está aquí porque es su promesa, donde 2 o 3 en su nombre estén, Él prometió estar allí. Y entonces nosotros lo creemos y sabemos que se reúne con nosotros. Amén. Es una promesa de Dios. Donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. Pero entonces, ese verso nos viene a nosotros a decir, sí, está aquí. Pero todos estamos congregados en su nombre. ¿Se recuerdan que hablé del tema? Hablé del nombre, ¿verdad? Quiero que me lo expliquen otra vez porque se me olvidó. Hay tanto poder en su nombre. Hay tanto poder en su nombre. Entonces, ahora va. Entonces la pregunta es, como si con dos que estén congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Por qué en algunas iglesias no está o no se manifiesta, sería la expresión correcta? No se manifiesta la presencia de Dios. Si se supone que hay 10,000 personas o 5,000 o 1,000 personas y no está Dios ahí. Y todos, pues, pero aquí estamos. La pregunta, ¿por qué están ellos ahí? Voy a la iglesia, voy a ir a alabar a Dios, pero Dios no se manifiesta ahí. ¿Por qué será? Entonces tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra, porque entonces aquí, por ejemplo, dice: Dios habita en Sión. Con eso también, donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él. Donde sea Sión, ahí está Él, y Sión es la iglesia. Entonces ahí está Dios. Y entonces tenemos otra palabra, que tal eso tendríamos que tener todo el contexto de la Biblia. Dios es omnipresente. Entonces no se necesita que 2 o 3 estén congregados en su nombre, porque Dios está ahí. ¿O no? Estemos donde estemos, porque Dios, omnipresencia significa que en el mismo momento Dios está en otro y en todo, prácticamente en el mismo instante Dios está en todas partes. Jesús Dios está en las discotecas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí nos metimos al lío, ¿verdad? Discoteca cristiana. Nos metimos a más líos todavía.
pero se entristece porque lo que está haciendo no es lo correcto. Por eso tenemos que ver todo el contexto de la Biblia. Yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Señor entró. El Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí, está dentro, nos selló. Y ese sello no se puede borrar, no se puede quitar. Y entonces yo soy hijo de Dios, verdadero hijo de Dios. El Señor está ahí, mora ahí, vive ahí. Pero en un momento decido, me voy a ir a una discoteca. Ya la mosca también llegó. Me voy a ir a la discoteca. Y el Señor va aquí adentro. Y entro. Y el Espíritu Santo, no entres, no entres, no entres. Pero solo hoy, ¿verdad? Solo esta vez. Y allá estando allá adentro, salite. Y el Espíritu ahí dando impulsos, hablando. Dentro de un rato salgo. Y entonces, lo que dice el hermano, el Espíritu va conmigo, pero se entristece. El Espíritu, que es el fuego de Dios, se va apagando. Por eso dice también, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Y yo sigo de necio y me quedo ahí. Ya no fueron 10 minutos, me quedé ahí hasta la 1 de la mañana. Y a saber qué más hice. Hay drogas, hay alcohol, hay mujeres, hay de todo tipo de pecado ahí. Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra, y termina uno mal. Y como nadie se dio cuenta, y soy el pastor, ¿verdad? Entonces al otro día vengo aquí a la iglesia. Y como ya tengo varias prédicas, ya aprendí a predicar, ya, como dirían en mi pueblo, ya tengo mucha casaca, diría alguno ahí. Y vienen a predicar acá y quizás yo no soy así, pero alguien que sabe hablar bonito, que tiene casaca, pues, que eso lo cuente. Puede mantener a toda la gente así, y wow, y qué bonito habla, pero presencia de Dios. No, porque había pecado en el altar. O sea, aunque yo estuve en la discoteca, ahí estaba el Señor, pero no se manifiesta. Al todo lo contrario. Entonces ya vengo a predicar acá, y entonces el Señor dice, se pone enojado conmigo. Y entonces el tercer paso es, no enojéis al Espíritu Santo de Dios. Primer paso, no lo contristes. Segundo paso, no apagues. Ya lo entristeciste, ya lo apagaste. Último paso es enojarlo. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo se enoja, o cuando Dios se enoja, se vuelve en contra de esa persona. Entonces ahí ya viene lo duro. Entonces por eso es. O sea, nosotros decimos, bueno, Dios está en Sión. Sí, está en Sión. ¿Se va a manifestar? Entonces hoy quiero llevarlos a la palabra, para que veamos cuándo sí está ahí, o qué condiciones se reúnen para que Él esté en Sión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia para que Dios permanezca aquí? Porque podemos hacer un montón de cosas, hermanos. Podemos llenarnos de actividades, hagamos esto, hagamos aquello, y toda la semana lleno de actividades y trabajando duro, incansablemente, pero Dios no está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Salmo 22:3. Dice, pero tú eres santo, que habitas, ¿dónde? Entre las alabanzas de Israel. Entonces, ahí vamos bien, ¿verdad? Porque está calidad. Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, por eso tiene que haber alabanza. Tiene que haber alabanza. Y donde haya alabanza, pero la verdadera alabanza, donde realmente se esté alabando a Dios. Porque entonces ya tendríamos que tocar cada punto por separado, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera alabanza? Ese es otro rollo, ¿verdad? Otra cosa diferente. Pero así por encimita, Dios está donde hay alabanza. Y otro verso, Él se deleita en medio de la alabanza. Entonces, tratemos en todo lo posible alabar a Dios. ¿Cómo se debe alabar a Dios, hermanos? Pablo dijo, alabando a Dios, canten con el entendimiento. O sea, hay que cantar, pero también hay que usar el entendimiento. ¿Qué significa eso? Todas las alabanzas tienen que pasar por el filtro de la palabra. Si hay una alabanza, por muy bonita que suene, pero contradice la palabra, eliminémosla. Aunque todo el pueblo, cuando se canta esa, todos gritan de júbilo, todos alegres, todos felices. Sí, pero si contradice, quitémosla. Miren, aquí no lo he autorizado todavía. En zona 3 ya se dieron cuenta que la cantamos de plan. Porque yo había quitado aquella alabanza de aquella. ¿Cuál es que cantan allá y que no cantan aquí? Danza de amor. ¿Ah? La danza de amor. A petición del pueblo, así me puse a ver más, porque me había basado en un punto. La danza, ¿por qué se danza? ¿Por qué se danza? Por gozo. Y esa es danza de amor. Y entonces no la cantemos, ¿verdad? Porque prefiero, cuando dije no la cantemos, dije, de aquí a que averigüe cómo está el asunto ahí, mejor no la cantemos. Y tuve batalla mucho tiempo. No se puede cantar, no se puede cantar. Me volvían a pedir, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué no? Porque no hay danza de amor. ¿Y qué tiene que ver la danza de amor? Que aquella muchacha llamada, ¿cómo se llama? Siloé. No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Salomé, Siloé, ¿verdad? Gracias, hijo. Salomé se pone a danzar así, saber ni cómo hacía la danza, ¿va? Y entonces el rey le dice, a ver, chiquita, a ver mi patojita, a ver mi princesa, ¿cuál es tu petición? Yo te la voy a conceder. Y la patoja bandida, espérame, papá, va corriendo donde su nana, mamá, mi papá me está ofreciendo lo que yo quiera. Y la señora, pedile la cabeza de Juan el Bautista. Y regresa, papá, lo que quiero es la cabeza de Juan el Bautista. Y como el rey ya había dado su palabra, vayan a quitarle la cabeza a Juan, porque en contra de su deseo, de su voluntad, mandó a que decapitaran a Juan el Bautista. Ahí está la cabeza, y eso es lo que querías. Entonces yo dije, no está bien. Danza de amor. Cometieron un gran crimen.
Entonces me puse a revisar la letra. Y la letra de verdad que es hermosa. Entonces terminé aprobándola. Así que ustedes la quieren cantar aquí, cántenla. Perdonen que no se los había dicho, pero allá me la pidieron y entre toda la batalla que tuve, al final dije, sí, tienen razón, cántenla. Y se me olvidó de decirles a ustedes. Pero ustedes, creo que a ustedes no les gusta, por eso. No, la letra es muy bonita. La pasé por el filtro de la palabra. Y dije, sí se puede cantar. Pero eso es bueno, hermanos, que cada alabanza que cantemos, no solo por el filtro de la palabra. La pregunta es, ¿quién tuvo la inspiración? Por ejemplo, no voy a dar nombre porque ni me acuerdo, pero en algún lado vi una alabanza muy bonita, sonaba calidad, y la música y la letra estaba. ¿Quién fue el que se inspiró con esa? Fue fulano de tal, un satanista. Solo porque no mencionaba a Jesús, pero decía el Señor. Imagínense que diga, el Señor es grande, el Señor es poderoso y cosas así, pero ¿de qué Señor está hablando? Entonces, si es un satanista, por muy bonito que esté todo, uno ya rápido dice, se inspiró, pero el que le dio la inspiración es Satanás. El Señor lo reprenda. Le está cantando a él, no le está cantando al verdadero Dios que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si no, viniera a cantar aquí, va, con la Biblia bajo el brazo. ¿Saben cuál es? ¿Quién más lo conoce? ¿Tú no la conoces, mija? ¿Escuchaste a los? Mejor sigamos. Se me olvida el nombre. ¿Cómo es el nombre del cantante? Los iracundos. La letra, ¿verdad? Ay. Esa es la letra principal, era con el saco sobre el hombro. Y le cambia la letra, con la Biblia bajo el brazo. Y casi toda la misma canción, 4 o 3 palabras que le cambió a toda la canción. Y no podemos cantar eso, hermano. ¿Sí, mijo? Ahorita va mi hija linda también, te voy a pedir por favor, o quién más, es que la mosca se paró ahí, mi hija, y por favor, perdón. También hay alabanzas que mencionan más al enemigo que al Señor Jesucristo, y se enfocan más en el enemigo que en lo que hace el Señor. Hay un canto que muy acaba de salir, bueno, está reciente sonando, pero menciona bastante al enemigo, y ya se enfocan más en lo que hace el enemigo que en lo que hace el Señor. Creo Exacto. que también ahí hay como que el enfoque que le dan también al canto de ya no cantar lo que hace el Señor, sino que lo que hace el enemigo. Entonces son como que también detallitos que no es por uno legalismo o por caer en legalismo, sino porque, como bien lo dice usted, ¿verdad? Si vamos a la luz de la palabra, si vamos a la luz de la Biblia, creo que es el cántico de Moisés, si no mal recuerdo, donde él alaba al Señor por todo lo que hace. Está en Éxodo, si no mal recuerdo, está en Éxodo todo lo que él hizo. Por eso es de que hay cantos hoy en día que se enfocan más en lo que el enemigo hace que en lo que el Señor ya hizo. Exacto. Gracias por esa aportación. Es que realmente la alabanza tenemos que pasarle muchos filtros. La inspiró, la letra fue inspirada por un siervo de Dios, alguien que de verdad adora y consagrado al Señor. Dios le dio la letra.
Pero a la letra hay que ponerle música. ¿Han oído ustedes alabanzas que rápido uno dice, pero suena igualita a una canción de no sé quién? Le copiaron la música y se la adaptaron a la letra. Eso no se puede tampoco. Eso no se puede. Entonces viene la gente del mundo y empieza a moverse, va, pero con la letra cristiana. Está mezclando espíritus. Háblale a Adelmo, porfa. Amén. Hay un versículo que se me hizo rema demasiado para la alabanza, que es Salmos 48:10, donde dice: oh Dios, así como es tu nombre, así es tu alabanza, y toda la tierra está llena de tu justicia. Entonces, toda alabanza que no sea de Dios, entonces no es como su nombre. Entonces, toda alabanza tiene que ser como su nombre. Entonces, ahí exactamente cae como anillo al dedo la prédica que usted dio, el nombre de Dios. Entonces, así como es el nombre de Dios, así tiene que ser su alabanza. Amén. Su nombre, gracias, su nombre es santo, su nombre es puro. Así tiene que ser la alabanza. Entonces ahí el Señor habita en medio de la alabanza de Israel. Pero cantemos con entendimiento. Va, primer punto, entonces Dios está, Dios habita. O sea, si media vez aquí le cantamos la alabanza y tratamos, porque muchas veces se nos van a pasar, hermano. Digamos, nosotros que ya no escuchamos canciones, digo yo, que ya no oímos música del mundo. Entonces de repente terminamos cantando una que está mezclada con la música del mundo, y como no la sabemos, no la conocemos, no nos damos cuenta. Que Dios nos ayude ahí. Otra vez, mi hija, perdón. Que Dios nos ayude. Y yo sé que el Espíritu al final nos habla. El Espíritu lo revela. Si uno no lo conoce por estar en santidad, hermanos, el Espíritu se lo va a revelar, y uno dice: no, esto no me gusta, no sé por qué, pero no me gusta. Y el Espíritu hablando. ¿Sí, hermano? Dos cosas. No tendrá algo que ver ahí la intención del corazón, porque me estoy recordando hay un pasaje, parece que está fundamentado en la Biblia, pero no lo encontré ahorita. Aquel canto que dice: hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Parece que es Fernando Monroy el que canta esa canción. Pero hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo voy a hacer así. Si yo lo hago así, otras denominaciones lo hacen de otra manera. Lo que pasa es que también todo está en cuestión de gustos, digo yo, porque o de oídos, ¿sabes cómo se llamará eso? De que a mí no me parece cómo adoran los de la otra congregación, y a ellos tampoco les gusta cómo somos nosotros, que somos alborotadores y que no sé qué, pero nosotros cantamos con libertad, la libertad que el Señor nos dio. Y a veces, y si nos vamos a la iglesia tradicional, que es así mera solemne, y no se oye ni un ruido ni nada, entonces pienso que depende de la intención del corazón. Si lo hacemos con pasión al Señor, Él es el único, pienso yo, que como Él pesa los corazones, Él sabe con qué intención lo hacemos, Él sabe hasta dónde queremos llegar en una adoración a su santo nombre. Porque cuando estamos orando, por ejemplo, a veces ya no encontramos ni palabras para expresarnos y decirle, y posiblemente repetimos lo mismo y nos enredamos. Por eso hay un pasaje donde dice que el Espíritu gime ordenando esas oraciones. Entonces pienso que es cuestión de denominaciones o de doctrina, o no sé cómo es el asunto, que el Señor es el que va a calificar. Él es el maestro, Él al final va a agarrar el test y va a chequear bueno, malo, pero pienso que es de Él, porque si nos ponemos nosotros a querer colarnos entre nosotros mismos, puede que erremos y caigamos en algún tipo de desagrado. Ahí hay una palabra clave, digamos, es una frase clave: la intención del corazón. Y Dios dice que Dios conoce, Dios
como que investiga ahí, ¿verdad? La intención del corazón. Él conoce las intenciones del corazón. ¿Con qué intención la hizo el que la hizo? La alabanza, pues, pensemos en alguna alabanza X. ¿Cuál fue su intención? Imagínense que yo diga aquí, miren, fíjense que allá afuera hay muchos jóvenes y no les gusta, aquí no vienen. ¿Y por qué no? Si fuéramos, bueno, el Señor nos puede dar esa bendición, ¿verdad? Algunos la tienen, no todos, pero que el Señor diga, bueno, les voy a dar la inspiración para nuevas alabanzas enfocadas a los jóvenes de allá para que se vengan. Y empecemos a poner alabanzas que le gusta a la gente de allá para que se vengan. Ahí nos metemos a más cosas. La intención es traer a la gente. ¿Pero por qué queremos traer a la gente? Para que se llene la iglesia. Esa fue la intención. Miren, esa fue la intención de Crisóstomo, por ejemplo. ¿Cuál fue la intención de Crisóstomo de celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre? Él dijo, hay tanta gente pagana que celebran el nacimiento de su Dios el 25 de diciembre. Y aquí los cristianos tienen su Dios, pero no le celebran el nacimiento. Para que la gente de allá sean lo mismo que nosotros y nosotros los mismos que de allá, también pongámosle la misma fecha, el 25 de diciembre, celebremos el nacimiento de Jesús, igual que los de allá. Y entonces aquellos no van a tener problema en mezclarse con nosotros porque es lo mismo. Y los de aquí no van a tener problema en mezclarse con los de allá porque es lo mismo. Entonces hagamos nosotros también, ¿verdad? La gente de allá afuera le gusta la música del mundo. Hagamos nosotros nuestra música, nuestra alabanza, con ritmos, con movimientos, ustedes conocen ahí melodías y toda la casaca, para que a ellos les guste y no sientan mucho la diferencia. ¿Cuál es la intención? No se trata de adaptar a la iglesia al mundo. La gente tiene que llegar acá. O sea, hay que ir a predicar la palabra. Pero no os adaptéis a este mundo. Le dicen a Jeremías que la gente con mis palabras, que la gente se haga a ti, pero tú no te hagas a ellos. Entonces, muchos, algunos cantantes, su intención es: yo quiero seguir siendo cristiano, pero me quiero hacer famoso, porque la música que cantan en las iglesias, digamos, ay Dios, así, entonces voy a hacer mi música, pero así calidad. Ahí, ¿cuál es su intención? ¿Realmente agradar a Dios o gustarle a todo el mundo? Entonces Pablo dice: si yo buscara el agradar a la gente, dejaría de ser siervo de Dios, me convertiría en siervo del mundo. Pues son cosas, hermano, que hay que tomarlas en cuenta. Y el Señor conoce esas intenciones. Entonces, claro, miren, cada quien tendrá se me viene la palabra. Sí, eso. Cada quien tiene su propia intención, ¿verdad? Es que si lo hacemos de esta manera, la iglesia se va a llenar y entre tanta gente que venga, más gente se va a salvar. No necesariamente, ahorita no necesariamente, porque podemos llenar la iglesia y que ninguno se salve. Y el Señor no quiere que llenemos iglesias. Lo que tenemos que llenar es el cielo. Sí, mija. Yo creo que como cada grupo de alabanza en cada iglesia tiene un papel muy importante, porque, por ejemplo, cada canto
como usted bien lo decía, tiene que ir bíblicamente. Entonces los cantos hay que ponerlos delante del Señor para que el Señor revele si es o no es de Él. Y tener en cuenta siempre que la gloria y la honra siempre va a ser para el Señor, no para nosotros. Entonces creo que cada canto debería de ir, debería ser puesto delante del Señor para que el Señor sea que lo apruebe o no. Amén. Eso es lo esencial. O sea, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no tan fácil van a pasar, nos van a meter goles. Entonces tenemos que buscar la presencia de Dios, oración, 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 oración y consagración y entonces viene el Espíritu. Por eso les decía, puede ser que estemos cantando una alabanza que tenga música del mundo y como nosotros no somos mundanos no nos damos cuenta, pero el Espíritu Santo nos va a hacer sentir. No recuerdo, había una alabanza que cuando la cantaban se ponían de mal humor, entonces se sentía incómodo, se sentía feo, y la alabanza era bonita, se escuchaba bonita, pero el efecto que hacía, y la quitamos o la quitaron y solucionado el asunto, aunque nunca supimos por qué, o creo que después supimos algo así como que había sido copia de algo. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces el Señor habita en la alabanza. Cantemos con entendimiento. Sión tiene rey. Miren pues, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios habita en Sión, sí, pero dice, yo he puesto mi rey sobre Sión. ¿Qué significará eso de que Dios, de que el Señor puso rey en Sión? ¿Qué hace un rey? ¿Cuál es la función del rey? Gobernar. Gobernar. El rey es el que manda. Entonces, para que habite Dios aquí en medio de nosotros, tenemos que reconocer su señorío. Él es el que manda. Él es el rey. Él es el rey. Pero muchas veces digamos, Él es el rey, pero yo hago lo que quiero. No puede ser así. Entonces tenemos que darle su lugar. Señor, tú eres el rey, vengo a cantarte, vengo a congregarme, vengo a servirte, pero tú eres el rey. En cambio, peleando, vengo a servirte, vengo a servir a la casa del rey, vengo a servirle al rey. Y a veces, hermanos, no me estoy quejando, estoy hablando en sentido general. A veces la gente piensa que servir en la casa de Dios le están haciendo un favor al pastor. De verdad hay gente que piensa así. Hay gente que dice, si el pastor quiere que yo esté ahí, que me aguante. ¿A quién le están sirviendo? Entonces tenemos que aprender que no le estamos sirviendo al pastor, no le estamos sirviendo a la gente, le estamos sirviendo al rey. Y le vamos, como Él es el rey, le vamos a servir a Él como a Él le gusta, no como a mí me gusta. Yo lo hago así porque así se me da la gana. Ay Dios, ay Dios. No es como se me da la gana. Él es el rey. A veces me gustaría, hermano, que lo pudiéramos tener aquí como rey físico. La pregunta es, miren, ¿cómo vendríamos? ¿Cómo nos presentaríamos? Solo pensemos, no me respondan. ¿Cómo nos presentaríamos si supiéramos que el Señor va a estar aquí, pero no en espíritu, físicamente? Que el Señor, hermanos, los invito para el servicio del próximo viernes. El Señor va a estar aquí.
Toda la gente que no vino, les aseguro que vendría. Toda la gente que viene tarde, ¿a qué hora vendrían? Incluyendo al pastor hoy, va. O sea, no haríamos muchas cosas que normalmente hacemos, o no las haríamos así como las hacemos. Miren, por ejemplo, una vez en mi prédica mencioné: a la iglesia no se entra con gorra. Una familia se me fue porque el hermano tenía puesta la gorra adentro de la iglesia. Y es como quien dice: si no le parece la gorra, pues me voy a otra iglesia, ¿va? Entonces muchas veces hacemos cosas, pero no nos damos cuenta que estamos aquí porque Él es el Rey. No olvidemos eso. Entonces, si nosotros venimos, como me da la gana, me voy a vestir así como me gusta, hermanos, como no podríamos decir: voy a vestir así como voy porque el Señor no está ahí. Ahí sí, ¿verdad? Entonces, por eso digo, nosotros tenemos que aprender que el Señor está aquí y que cuando venimos a su casa, Él nos está esperando. ¿Dónde dice eso? Sofonías, yo creo que es Sofonías 3:17 en una de las versiones. Él está ahí cuando uno entra. El Salmo 100 da a entender eso también. Cuando entramos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Solo ese Salmo 100 ya nos deja mucho. ¿Cómo debemos de entrar? Ahí está esa hermana en la puerta, me cae mal esa vieja. Y entra bravo. No, todavía: hermanita, ¿cómo está? Entró bravo. Y el Señor dirá: ya vino me voy. Se nos olvida que Él está aquí y que Él es el Rey. ¿Por qué nos peleamos con los hermanos? ¿Por qué discutimos? Porque somos solo nosotros. Y entonces lo repetimos. Versículo bien conocido: donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y vienen 3 solo a pelear. ¿Qué creen que hace el Señor? Avancemos porque ya me queda poquito tiempo. Proverbios 3:6. El Señor, hay rey aquí, reconócelo en todos tus caminos. Si hay rey, reconócelo, y Él enderezará tus veredas. Ahí ya no nos gusta, hermanos. A ustedes sí, pero a mí a veces no. No nos gusta que nos digan: no lo hagas así, hazlo de esta manera. Reconócelo y deja que Él te enderece. Sigamos. Salmo 9:14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Entonces, ya habíamos hablado de la alabanza, pero aquí viene a decir: Sión está, o yo regresé. No, Sión tiene alabanza. Tenemos que estar hablando. Miren, vamos allá afuera.
Si le decimos a alguien, fíjese que yo había estado con mucho dolor de estómago, y fíjese, le cuento, fíjese, vecina, que me puse a orar y el Señor me quitó el dolor, el Señor me sanó. Y la vecina no quiere nada con los cristianos, pero estamos hablando de el Señor me sanó. Eso es alabanza. ¿Por qué? Porque es lo que Él hace. Es hablar de lo que Él hace. De nuestra boca no debe quitarse la alabanza. Que nuestra boca en todo momento hable de alabanza a nuestro Dios. Entonces dice: oh, que de Sión saliera a salvación de Israel. De aquí tiene que salir salvación para la demás gente. Esta tiene que ser una puerta de salvación. Sión tiene salvación. Salmo 48:12: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. ¿Qué hay en Sión? Torres. ¿Qué es torres? ¿Qué significa torres? Torres viene de la palabra hebrea migdal, significa rostro, lecho piramidal de flores, significa casa, flor, refugio, torre. Se encuentra también en Génesis 11:4 y ahí la traduce como torre, pero en Nehemías capítulo 8 verso 4 dice: el escriba Esdras está sobre un púlpito. Esa es la palabra migdal. Esdras está sobre un púlpito, sobre una torre. Así lo tradujeron nosotros, esa palabra migdal. Entonces, y entonces de ahí nos dice que junto con él estaban otras personas. Y da un listado ahí que ya no los anoté a todos. Pero entonces torre es púlpito también. ¿Y para qué sería un púlpito? ¿Qué se hace en un púlpito? Quiere decir, Dios está donde se predica su palabra. Tiene que haber predicación. Tiene que haber predicación. La predicación es la repetición de lo que nos han enseñado. La predicación es la repetición, diríamos, de la enseñanza, de la doctrina. Entonces ya tenemos doctrina. En base a esa doctrina que tenemos, predicamos. Cuando Pablo dice, porque yo no me canso de repetir las mismas cosas, eso es predicación. Pues, la predicación es esencial para que habite Dios acá. Pues alabanza, ¿cuántas llevamos? Alabanza, salvación, predicación, púlpito. Va. Salmo capítulo 110 verso 2: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esta es la Biblia de la Reina Valera. En la Biblia de las Américas no dice vara, dice: el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. Esa palabra entonces, que vara o cetro, es la palabra maté. Significa rama, pero también significa vara. La vara, dice ahí, puede servir para castigar, para gobernar. Es callado, bastón, báculo. Entonces, no puede haber presencia de Dios, habitación de Dios, si en un lugar donde no hay disciplina.
donde no hay corrección. Y por lo mismo todo va amarrado, porque en Sión hay rey. Y si hay rey, hay cetro. Y si hay cetro, hay vara, hay corrección. El rey no va a dejar que su pueblo haga lo que se le dé la gana. El rey va a decir, se hace de esta manera y se hace así. Entonces tiene que haber gobierno, corrección, dirección. Se me acabó el tiempo. Este último, y ahí lo dejamos ahí. Y de ahí les digo otros dos y ya. Salmo 103, es que miren, el Salmo 133:3. Rapidito les voy a leer algunos. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna. En Sión hay bendición y hay vida eterna. ¿Cuándo? Hermanos, dice aquí en este otro. Bueno, aquí sería entonces, en Sión hay bendición y vida eterna, pero también, verso 1, nos habla de, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso lo hablé el domingo de Santa Cena, ¿se recuerdan? Unidad. Donde hay unidad, ahí está el Señor. Tiene que haber unidad. Sión tiene enseñanza, dice Isaías 2:3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces hay predicación, hay enseñanza, y la última, Sión tiene cobertura. Isaías 4:5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Dosel es como un toldo, pero en la versión de la Biblia del oso. Y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube de oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Entonces dice el Salmo 121:5, el Señor es tu guardador, hablando de que en Sión hay cobertura. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, porque por eso el Señor pone una nube, ni la luna de noche, el frío de la noche, ¿va? Porque hay fuego. Y entonces dice, el Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Había otra, pero se la van a perder porque ya les había dicho que era la última. Les dejo el verso pues. Sión tiene piedra. Él es la piedra angular. Él es la piedra angular. Entonces, haciendo un breve resumen, Sión es alabanza. Sión tiene rey, tiene alabanza, tiene púlpito, tiene cetro de poder. Ahí hay bendición y vida eterna. Se crea una atmósfera de unidad, tiene enseñanza, tiene cobertura y tiene una piedra. ¿Por qué tanta cosa de Sión? Porque Dios habita en Sión. Dios habita en Sión y queremos que Dios habite en medio de nosotros. Ahí hay un listado y hay más, pero por lo menos estos, para que Dios esté en medio de nosotros. Porque no es solo de ir a la iglesia y voy a la iglesia, no, pero Dios está ahí. Y esto lo podemos llevar a nuestra casa. Que Dios esté en nuestra casa.
Padre, gracias, mi Dios bendito, gracias por esta enseñanza, gracias por tu palabra. Y que esta palabra, Señor, se haga rema en nosotros. Que podamos, Señor, estar en un lugar donde tú estés. Que tu presencia esté con nosotros. Como dijo Moisés, no iré a ningún lado si tu presencia no va con nosotros. Pero aquí nos dejaste las instrucciones para que tú estés siempre con nosotros. Gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.